Hola, hola, bendecida tarde, qué gusto. El Evangelio de hoy la iglesia celebra una fiesta muy importante que es recordar a dos de los apóstoles, aquellos que Jesús elige, que son San Judas Tadeo y Simón, no Simón Pedro, sino el otro. Que de eso vamos a ver una característica, de momento vamos a entender que es Simón el cananeo o Simón el celote. Pero antes de entrar un poquito en la celebración y en la figura de este par de personajes, vamos a arrancar primero por la actitud de Cristo, que es quizá la más importante y la más digna de rescatar. Dice el Evangelio que Dios nos propone de Lucas que Jesús, primero que nada, sale al monte a orar y dice que ora toda la noche. Si Jesús, siendo Dios, Dios encarnado, necesita o toma toda su noche para orar a su Padre, para conversar en ese diálogo de amor propio de esa comunidad que conocemos como la Santísima Trinidad, ¿por qué a nosotros a veces nos cuesta tanto? Y sobre todo entendiendo que Jesús hace esa oración para un momento muy importante, que es justamente elegir a las personas que ya no van a convertirse en discípulos, en personas que escuchen su mensaje, sino que les va a cambiar el título a apóstoles, es decir, enviados. O sea, aquel que escuche, y es una llamada también para cada uno de nosotros, aquel que escucha la palabra y se deja, en este caso, llenar por Cristo, está llamado a o está siendo enviado a poder, pues, llevar el mensaje a los demás, el testimonio, evangelizar. Entonces Jesús en ese momento, cuando elige esos 12 sobre los cuales empezará la estructura de su iglesia como una comunidad, como una estructura física contemplada en las personas que conformamos, con sus jerarquías, pero sobre todo con esa gracia de Dios, el Señor ora. ¿Cuántas veces nosotros en nuestros momentos oportunos, en nuestras necesidades o en nuestras decisiones importantes, sacamos aunque sea 5 minutos para ponerlo en manos de Dios? Y después a veces nos quejamos porque decimos que Dios no actúa. Pero bueno, ¿cuánto tiempo hemos dedicado nosotros a que Dios ilumine nuestras acciones en cada una de nuestras actividades? Entonces, es que importante eso, y sobre todo entendiendo que Jesús toma la decisión de elegir a los apóstoles para enviarlos a que los demás, para que anuncien su evangelio y para que los demás conozcan. Entonces, pues Jesús envía para que lo conozcamos y encontremos vida eterna. Entonces, ante una decisión tan importante y tan necesaria, Jesús se desgasta toda una noche orando por nuestro bien. Entonces, es un tema muy importante, el tema de la oración, que nunca puede quedar de lado. Y el segundo, ya propiamente la celebración, es el texto que hace la acotación propiamente de cada uno de los 12 elegidos. Y hay dos personajes, bueno, es un grupo muy heterogéneo, de hecho sea de paso, de cada uno de esos hombres con mentalidades, con posiciones, con formación, con pues talentos y demás. Y justamente hoy uno de los que es nombrado, que es Simón se le conoce como el cananeo o el celote. Los celotes, dentro del contexto judío, eran un grupo de pues revolucionarios que tenían celo por pues justamente por la emancipación del pueblo de Israel, y bueno, a veces les tomaba pues actitudes muy belicosas inclusive. Y en ese mismo grupo también estaba, por ejemplo, Mateo, que Mateo era pues todo lo contrario, él era un publicano, cobrador de impuestos, que para los celotes eran más bien traidores del rey. También por otro lado está Judas Tadeo, que hoy pues meditamos en contraposición con Judas Iscariote, que fue quien lo traicionó. Entonces, al entender y ver este grupo de discípulos, nos podemos dar cuenta de que Jesús llama a todos somos llamados, cada uno en nuestra condición, en nuestra capacidad, y solamente cuando vivimos en el amor de Cristo, cuando vivimos el Evangelio, seremos capaces de vivir en armonía, a pesar de que nuestros orígenes y nuestras mentalidades puedan ser completamente diferentes. Pero cuando la regla del Evangelio, cuando la regla de la verdad, pues cohesiona el grupo, pueden pasar cosas maravillosas. Entonces, en esta fiesta de este par de discípulos, de este par de apóstoles que son Simón el Celota y también pues San Judas Tadeo, pues recordemos estas dos cosas. Primero, la oración, que es vital y necesaria en la vida cristiana. Y lo segundo, que ante nuestras diferencias todos tenemos un lugar en la construcción del reino.
pero solo cuando miramos a Cristo somos capaces de vencer cualquier diferencia y poner aquello que nos une a trabajar por el bien del reino. Entonces pidámosle al Señor esa gracia de ser personas de más oración y de mayor apertura con el amor de Dios a poder servir en la construcción del reino, porque todos y cada uno de nosotros no solamente podemos ser discípulos, también estamos llamados a ser apóstoles, es decir, ser enviados a llevar el testimonio de Cristo a los demás. Bendiciones.